Muchas gracias, maestra Patti, por tan bonita presentación. Muchísimas gracias a la Secretaría de Economía por la invitación. Y bueno, pues el día de hoy, un gusto estar con ustedes, compartir un poco de lo que nosotros hacemos en Green y Asesores y pues brindarles la capacitación que ustedes necesitan para poder preparar sus productos para esta nueva implementación de la norma. Voy a compartirles la presentación. Les voy a explicar un poquito cómo vamos a poder manejar la dinámica. La intención es poder brindarles en una primera pauta todo lo que es referente a los lineamientos que se establecen en la norma. Ajá. Una vez que veamos como la parte teórica, les digo, así como les digo a mis alumnos, vamos a ver la parte teórica de la implementación de la norma. Al final me parece que hay un espacio para que nosotros podamos resolver algunas dudas o preguntas respecto a sus productos. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy y vamos a dar inicio entonces. Como todos sabemos, el año pasado, en el 2019, se realizó la publicación del proyecto de modificación de la norma 051. Dentro de este proyecto se manejaban algunos lineamientos y criterios a utilizar para poder realizar la modificación de la NOM. Sin embargo, era pues una propuesta que no se conocían los lineamientos finales hasta que el pasado 27 de marzo de 2020 pues se realiza la publicación de la norma ya con los lineamientos y los espacios establecidos para su implementación, así como los requerimientos en cada una de las etapas en las que se dará la misma. La respuesta a la modificación de la norma es una estrategia del gobierno para poder disminuir los casos de sobrepeso y obesidad que han estado incrementándose en el país, así como la presencia de algunas enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, de acuerdo a los resultados de ENSANUD de 2018, el país pasa por una crisis en cuanto a cuestiones de salud y es importante que se considere pues que los productos procesados participan dentro de este mundo de factores que provocan estas enfermedades desde el principio del desarrollo de sobrepeso y obesidad hasta los niveles más altos de complejidad que pueden ser la etapa de diabetes, por ejemplo, síndrome metabólico, dislipidemias, etcétera. Entonces, esta es una iniciativa que toma el gobierno pues como parte de respuesta a estos problemas de salud. La modificación a la norma establece que su proceso de implementación se dará a través de 3 fases. Cada una de las fases cuenta con etapas distintas, periodos de tiempo distintos y acciones permitidas en cada una de ellas, ¿no? Es importante indicar aquí que así como se hace la regulación de la implementación de la norma, también se hacen los criterios a los cuales uno debe de referenciar si es que busca que nuestros productos no participen dentro de la regulación de la NOM, ¿no? Entonces hay casos muy específicos de productos quienes no se regirán en este caso por los lineamientos de la NOM. El primer caso son aquellos productos que pueden ser alimentos o bebidas no alcohólicas, pero que cuentan con normas oficiales específicas. Y en este caso se indica que dentro de su norma específica tampoco se haga referencia a la norma 051 dentro de los criterios de su etiquetado. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que existen este tipo de productos que ya cuentan con sus lineamientos específicos. Un ejemplo de ellos es la sal. La sal cuenta con una norma específica y dentro de esta norma se hace, en este caso, los lineamientos de su etiquetado y no hace referencia a la norma 051 en ninguno de ellos. Entonces, en este caso, por ejemplo, la sal no se rige por la NOM 051, sino por su norma específica. Tampoco este tipo de etiquetado aplicará a aquellos alimentos y bebidas cuya venta sea a granel. Es muy importante aquí identificar el concepto que nos marca la norma de producto a granel. En este caso son aquellos productos o bebidas que son pesados y colocados dentro de su envase enfrente del consumidor. Ajá. En este caso, uno llega, toma, por ejemplo, puede ser frijol o puede ser algún cereal
y a nosotros nos pesan y nos lo colocan dentro del envase enfrente del consumidor. Entonces, en ese momento se dice que mi venta es una venta a granel. Dentro de la norma también nos indica que no se va a aplicar a productos envasados en punto de venta. Es muy importante indicar que el proceso de envasado consiste en colocar el producto en contacto con una superficie de algún envase de cualquier naturaleza, puede ser desde una bolsa de plástico, una charola de unicel, como lo estamos viendo en la diapositiva, y en ese momento se coloca, se pesa, se cierra el producto y se coloca bajo estas condiciones en el punto de exhibición. Entonces, en este momento esos productos no entrarían a regirse por la NOM 051. Y también el último lineamiento a los cuales no se va a aplicar son aquellos que tanto la Secretaría de Salud como COFEPRIS determinen de manera directa. En este caso, por ejemplo, un grupo de productos que entran en este concepto son los suplementos alimenticios. Los suplementos alimenticios, COFEPRIS tiene sus propios lineamientos de etiquetado y sus propios lineamientos para la elaboración de tabla nutrimental. Entonces, este sería un ejemplo de productos donde COFEPRIS está determinando sus propios lineamientos de etiquetado y por lo tanto no se regiría por la NOM 051. Este es un ejemplo de cómo manejamos el etiquetado actual, cómo lo conocemos nosotros como consumidores, donde podemos encontrar en la superficie principal de exhibición de los productos, desde la marca comercial, la denominación del producto, el responsable sanitario, es nuestra tabla nutrimental y el famoso etiquetado frontal, elaborado a través de pilas nutrimentales o guías nutrimentales, como también las conocemos, y en las cuales se establecen ciertos porcentajes de ingesta con respecto al producto que tenemos, por ejemplo, de grasas saturadas, de calorías, de sodio, etcétera. Ese etiquetado frontal ha sido tema de mucha discusión en cuanto a su comprensión. Se han estado realizando diferentes análisis, diferentes investigaciones sobre el nivel de comprensión que tiene la población en general de estas guías alimentarias. Se han obtenido resultados en los que nos indican que la población en general no entiende esta información que se le da, no la llega a relacionar si es de todo el producto, solamente de una porción, no conoce las porciones que se manejan en cada uno de los distintos grupos de alimentos. Entonces, es muy complejo para un consumidor obtener información nutrimental a través de estas guías alimentarias. Inclusive hay un estudio realizado por el doctor Simón Barquera, del Instituto Nacional de Nutrición del país, que hace referencia a que se hizo un estudio con los alumnos de nutrición, o sea, alumnos de nutrición que tienen todos los conocimientos previos sobre estos nutrimentos y aún así les es muy difícil identificar qué representan estos valores y para ellos es difícil interpretar la información. Entonces, si un alumno de nutrición le es difícil obtener información, pues imagínense un público o un consumidor general que no tiene conocimientos previos ni de cálculos ni de calorías, pues les es muy difícil obtener esa información. Entonces, lo que establece la nueva norma es cambiar ese etiquetado frontal por un etiquetado que sea mucho más sencillo en su obtención de información y que inclusive los niños quienes están expuestos a este tipo de productos y a este tipo de publicidades, entonces ellos puedan identificar claramente en el empaque cuándo es un producto, cuándo hablamos de un producto con altos valores nutricionales y cuándo estamos hablando de un producto pues con exceso en algunos nutrimentos, ¿no? Entonces, es de ahí que nace la propuesta de cambiar este etiquetado frontal y de establecer una definición que pertenece a la Ley General de Salud ya en este momento, y que se denomina nutrimentos críticos, ¿no? Los nutrimentos críticos establece la Ley General de Salud que van a ser aquellos nutrimentos que son ingeridos o que son parte de la formulación de nuestros productos, pero que se ha tomado como resultado de diversas investigaciones que pueden ser factores de riesgo asociado con algunas enfermedades muy comunes en el país, como lo puede ser diabetes, por ejemplo, sobrepeso, obesidad, por ejemplo, o hipertensión, y que tienen un efecto
muy importante en el desarrollo de ese tipo de enfermedades. Entonces, las personas tenemos, sí, las personas, los consumidores, tenemos que tener esa advertencia por parte del producto cuando se está consumiendo en grandes cantidades. Y es ahí donde se basa el establecimiento de nuestro nuevo sistema de etiquetado, en donde los productos deben de indicar cuando uno de estos nutrimentos críticos se encuentra presente en el producto de manera excesiva. Y estamos hablando de azúcares libres, de grasas saturadas, grasas trans y el contenido de sodio. Adicionamos también que cualquiera de ellos tiene una alta repercusión en lo que son los valores de calorías, el conteo calórico. Entonces, el quinto sello que se propone es cuando un producto, debido a su combinación de nutrimentos, pues tiene un exceso en aporte calórico. Vamos a revisar cada uno de nuestros nutrimentos críticos, a qué nos hacemos referencia, para que nosotros podamos ir identificando en el listado de ingredientes de nuestros productos si mi producto podría tener algún exceso de este nutrimento. El primer nutrimento que nos marca la Ley General de Salud son los azúcares libres. Los azúcares libres son aquellos mono y disacáridos, es decir, carbohidratos sencillos, que brindan un sabor dulce a los alimentos. Existen de manera natural en algunos alimentos debido a su composición o a su naturaleza, por ejemplo, la miel. La miel no es un producto fabricado, no es un producto procesado, es un producto natural. Sin embargo, tiene altas concentraciones de fructosa, de glucosa, por ejemplo, y estos son productos que tienen azúcares libres de manera natural. Otro producto que entra dentro de este concepto es el azúcar de mesa. El azúcar de mesa, nosotros lo hemos probado, tiene un sabor dulce de forma natural. Y las frutas, que es un amplio grupo que pertenece también a la presencia importante de azúcares libres. ¿En qué radica la importancia de rastrear los azúcares libres? Nosotros conocemos, por ejemplo, en el caso de la miel, que es un producto bueno para la salud saludable, ¿no? Sin embargo, el problema es el exceso. Como todos, en pequeñas cantidades es muy adecuado para el funcionamiento correcto de nuestro sistema. Sin embargo, el problema es el exceso. ¿Qué pasa cuando nosotros consumimos azúcares libres? Pues la absorción en el organismo, su metabolismo es muy rápido. Nosotros, desde que colocamos la cucharada de miel en nuestro paladar, desde ese momento se empieza a funcionar todo un sistema de absorción en nuestro organismo y pasa muy rápidamente a sangre. Estas cantidades enormes de glucosa que pasan a torrente sanguíneo estimulan muy rápido la producción de insulina. Y entonces es una cascada de insulina que se libera para poder aprovechar ese azúcar presente o esa glucosa presente en nuestra sangre. Una sobreestimulación de la producción de insulina a largo plazo trae una consecuencia en nuestra condición de salud, que es el desgaste de las células beta del páncreas, donde se produce esta insulina. Es como si nosotros sometiéramos a una fuerte presión a esta máquina y pues va a llegar un momento en el que ya la respuesta no va a ser al 100%. Y comenzamos ahí con el problema de prediabetes, donde ya nuestra respuesta de insulina ya no es tan rápida. También un exceso en esta acumulación de energía que nosotros obtenemos de los azúcares libres. Si nosotros no hacemos actividad física, si nosotros no le estamos obteniendo como actividad física y metabolizando, entonces se acumula en nuestro organismo y lo que provoca es un exceso de peso y problemas de obesidad. Entonces, como pueden ver, el azúcar libre presente en los alimentos, pues también puede ser un factor de riesgo para nosotros en cuestiones de salud, siempre hablando en cantidades excesivas. Desafortunadamente, muchos de nuestros productos utilizan una serie de aditivos para poder mejorar algunas características o para poder obtener características que nosotros deseamos en nuestros productos. Y entonces, aparte del azúcar que ya contienen en la fruta natural, en la miel, por ejemplo, adicionamos una serie de
de aditivos que también participan en este conteo de azúcares libres. Por ejemplo, jarabes de fructosa, jarabes de maíz, azúcar y muchos de nuestros productos, por ejemplo, las frutas cristalizadas, ya en la fruta hablábamos que trae un azúcar libre natural, pero yo la cristalizo mediante la adición de azúcares y pues obviamente voy a tener una repercusión en el contenido elevado del azúcar libre. Entonces, si yo dentro de la formulación de mis productos tengo algún aditivo, por ejemplo, jarabe de fructosa, pues obviamente voy a tener una repercusión en el contenido de azúcares libres de mi producto. Entonces es muy importante aquí remarcar que nosotros vayamos identificando qué aditivos tengo yo en este caso en mi producto. Y azúcares libres pues tiene que ver con este tipo de aditivos. Otro componente de nuestros nutrimentos críticos son las grasas saturadas. Las grasas saturadas hay que hacer una distinción aquí en los tipos de grasa que nosotros tenemos. De manera natural provienen de origen animal. Hablamos de una manteca de cerdo, por ejemplo, de una mantequilla. ¿Cómo puedo yo identificar fácilmente si mi grasa es de origen animal? Pues va a permanecer a temperatura ambiente en un estado sólido. Ajá. Va a permanecer a temperatura ambiente en un estado sólido. Estamos hablando entonces de una manteca o de una mantequilla que yo puedo ver perfectamente a temperatura ambiente que tiene una consistencia sólida. Existen también algunos productos de origen vegetal que cuentan con una cantidad importante de grasas saturadas dentro de su estructura y entonces tienden a tener esas mismas características de ser sólidas a temperatura ambiente. Y un ejemplo muy claro lo tenemos en el aceite de coco. Nosotros podemos ver que el aceite de coco es sólido a temperatura ambiente. La acumulación de las grasas saturadas dentro del organismo provoca una acumulación de placas de colesterol y de ácidos grasos sobre nuestras venas, provocando a la larga problemas de aterosclerosis, provocando problemas de hipertensión. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que las grasas saturadas, sí es cierto, brindan un sabor excepcional a nuestros productos, que serían de unos hotcakes y mantequilla, por ejemplo, generan un sabor muy agradable. Sin embargo, hay que tener también presente que el exceso de esas grasas saturadas pues tienen un efecto a largo plazo sobre enfermedades cardíacas. No hablemos también del sobrepeso porque igual que los azúcares, su consumo excesivo y la falta de actividad física pues va a provocar un incremento en el peso de las personas. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros identifiquemos en el listado de nuestros ingredientes, en nuestros productos, tengo manteca de cerdo, tengo mantequilla, uso aceite de coco, pues es importante que evalúe el contenido de grasas saturadas para evitar que ahora se me coloque que lo tengo en exceso dentro de la formulación del producto. Otro componente que ahora se marca como nutrimento crítico debido a que existe una amplia investigación científica sobre sus efectos en la salud relacionados con presencia de algunos cánceres, por ejemplo, su efecto que tienen también en enfermedades cardíacas, pues son las famosas grasas trans. Las grasas trans no es una grasa que tenga una característica físico-química, por ejemplo, como en el caso de las grasas saturadas, de la consistencia a temperatura ambiente. Más bien es la combinación que se da durante el procesamiento de mis productos donde se podría generar las grasas trans, como son el caso de los aceites líquidos utilizados durante el procesamiento, pero que son sometidos a un exceso de temperatura. En el exceso de temperatura se provoca una desnaturalización de estos aceites, generando como consecuencia las famosas grasas trans. Es importante que nosotros identifiquemos que nuestro aceite tiene un punto en el cual esta desnaturalización de manera natural se genera y existe una temperatura fija para ese aceite. Y nosotros tenemos que aprender a que durante el procesamiento de mis productos, hablemos de papas, botanas, por ejemplo, toda la parte de fritura, que hace esa combinación, hace la combinación de un aceite con un procesamiento a alta temperatura, podría generar, si no controlo bien el procesamiento, residuos de grasa trans en mi producto final. Y es aquí donde se evalúa este contenido y se establece si se está colocando en un nivel excesivo. Entonces, es muy importante revisar nuestros parámetros de control de procesamiento para evitar la presencia de estas grasas.
También se pueden generar grasas trans a través de la formulación de productos con con grasas parcialmente hidrogenadas, que son las famosas margarinas. Yo dentro de mi formulación incorporo margarina dentro de mi producto y luego lo llevo a un proceso de horneado, de fritura, por ejemplo, donde son temperaturas muy altas, pues si yo no tengo una grasa hidrogenada de buena calidad, pues posiblemente va a generar este tipo de reacciones de degradación y entonces podría generar grasas trans residuales dentro de mi producto. Entonces, es muy, muy importante que nosotros tengamos el control sobre la calidad de nuestras materias primas y sobre las condiciones de procesamiento en las que estoy obteniendo mis productos. El sodio es el último micronutrimento que nos está marcando los nutrimentos críticos. Todos conocemos que un exceso de sodio en nuestra dieta puede afectar seriamente a nuestro corazón, a nuestra presión, por ejemplo. Personas con hipertensión tienen una importante reducción, ausencia de sodio en sus dietas. Entonces, el sodio pertenece claramente a lo que es la sal de mesa, ¿no? Tiene un 40% de esa molécula de sal de mesa, pertenece exclusivamente a una molécula de sodio. Sin embargo, también el sodio se encuentra presente en muchos de nuestros aditivos que utilizamos durante la formulación de nuestros productos. Y un ejemplo muy claro es un conservador que nosotros también utilizamos de manera muy común en la industria alimentaria, que es el benzoato de sodio. Entonces, todos aquellos aditivos, por ejemplo, que tengan la terminación de sodio, propionato de sodio, diacetato de sodio, por ejemplo, van a tener esta molécula y van a participar en el conteo final de mi producto. Entonces, eh, yo les pido que realmente realicen como una revisión del listado de ingredientes, que se revise cuáles son los límites permitidos para poder contener estas moléculas de sodio y entonces tratemos de no rebasar esos límites que se nos permiten. Porque obviamente, pues si ya voy sumando la parte de la sal, más el conservador, más algún otro estabilizante que yo pudiera tener por ahí de sodio, pues todo participa para la denominación de cuánto sodio final tengo en mi producto como residual. Entonces, es muy importante que ustedes vayan analizando, que nada más no lo vean desde el punto de vista de que no tengo sal, entonces no voy a tener sodio, pero pues tengo benzoato de sodio como conservador, pues obviamente voy a tener una participación de sodio. Entonces, conozcan parte de sus aditivos y vean por dónde podrían ustedes tener la presencia de esos nutrimentos críticos en su producto. La nueva norma me dice, si tú excedes alguno de estos nutrimentos críticos, es decir, los azúcares libres que ya vimos, tengo grasas saturadas, tengo grasas trans, tengo sodio, lo voy a tener que representar ahora e informarle a mi consumidor a través de estos sellos, iconos octagonales, que tengo un exceso de. Ajá, y la leyenda es muy clara, exceso de calorías, de azúcares, de sodio. Un producto formulado puede tener desde azúcar, grasa y sodio. Puede tener todos, puede tener uno o puede no tener sellos. Lo ideal es que el consumidor pueda identificar claramente a través de esos octágonos que mientras más octágonos tenga el producto, significa que tiene una mezcla ahí de aditivos y que puede ser una combinación muy fuerte para su salud. Entonces es muy importante identificar que ya los GDAs que no entendíamos, que nadie leía probablemente por el tamaño, pues ahora van a ser mucho más visibles a través de esos octágonos. Bueno, y la norma ahora establece qué tengo que hacer si ya revisé que mi producto tengo octágonos. Ajá, ya hice mis análisis bromatológicos, ya establecí mi perfil y ahora veo, tengo octágonos. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues la primera parte, la primera fase de esta implementación de la norma se dará a partir de este 1 de octubre del 2020. Tenemos 3 años hasta el 30 de abril de 2023 para realizar esta primera fase de incorporación. Entonces, es muy importante que ustedes como productores de alimentos vayan tomando las medidas y haciendo las estrategias con las cuales ustedes van a afrontar la inclusión de estos sellos, de estas tablas y de estos cambios que se sugieren en el etiquetado en general para poder cumplir en tiempo y en forma, pues con los diversos requerimientos que nos están pidiendo tanto la normativa
como que se vuelve obligatoria a partir del 1 de octubre. Y los requerimientos que también nos están pidiendo nuestros, en este caso, los puntos de venta. Puede ser desde una tienda de autoservicio, por ejemplo, en donde tienen un nivel de logística en cuanto a movimiento de producto mucho más complejo, y entonces ellos también estarán tomando pues sus reservas de tiempo para poder considerar que ellos a partir del 1 de octubre pues ya tienen que tener el producto en exhibición con estos sellos, ¿ok? Entonces, aquí es importante que nosotros vayamos evaluando en este caso, cuál va a ser mi estrategia como productor de alimentos para cumplir, pues digamos, con todos, ajá, con la norma, con mi cadena de distribución y aparte con mi consumidor. Ujú. ¿Qué es lo que se maneja durante esta primera fase de 3 años? Pues se propone realizar el cambio al etiquetado nutrimental. Nosotros conocíamos en el formato actual que el etiquetado nutrimental consistía en una tabla declarada por porción y en nuestros famosos GDAs, ajá, colocados. Ahora el etiquetado nutrimental a partir de esta primera fase va a cambiar. Seguimos considerando una tabla que nos dice los nutrimentos que contiene un producto, pero ya no se llamará tabla nutrimental, ya recibe el nombre de declaración nutrimental y ya se encuentra elaborada ya no a base de porciones, sino en una estándar de 100 gramos o de 100 mililitros del producto. Ajá. También parte del etiquetado nutrimental se hará a través de este sistema de etiquetado frontal de los iconos frontales, de los cuales hablábamos y los cuales van a representar los excesos de nutrimentos críticos que ustedes tengan presentes en su producto. Ajá. También es importante indicarles que existe, complementario al sistema de octágonos, las leyendas precautorias. ¿Qué son las leyendas precautorias? Pues las leyendas precautorias son aquellas que van a aplicar a aquellos productos que tengan dentro de su listado de ingredientes edulcorantes y cafeína. Uh-huh. Entonces, no todos los productos contienen estos ingredientes dentro de su formulación, así es que las leyendas precautorias solo aplicarán para aquellos productos que sí lo contengan. Uh-huh. Vamos a revisar cada uno de estos componentes con mayor detenimiento. Este es el formato que nosotros proponemos para la nueva tabla nutrimental. Es una base de 100 gramos o de 100 mililitros. Se establece el contenido energético también en kilocalorías y en kilojoules, como lo veníamos manejando en la norma actual. Se establece el contenido total energético del envase. Nosotros manejábamos contenido de proteínas, grasas totales, grasas saturadas. ¿Qué se adiciona en esta nueva normativa? Pues el concepto de grasas trans, que ya vimos, establecido en este caso como nutrimento crítico, los hidratos de carbono, azúcares, y ahora se añade el concepto de azúcares añadidos. ¿Qué son los azúcares añadidos? Pues son los azúcares azúcares libres que nosotros colocamos en la formulación de nuestro producto, y que es algo que también veíamos en las primeras diapositivas. O sea, si yo estoy adicionando jarabe de fructosa, estoy adicionando miel, estoy adicionando panela durante mi procesamiento, esto es el concepto de azúcares añadidos, porque yo lo estoy colocando como productor. Y en el caso de sodio, pues es el contenido total residual de sodio presente en el producto. Entonces aquí viene la mezcla de lo que platicábamos, viene la mezcla de la sal, la mezcla de conservador, la mezcla de los residuos, de los componentes de sodio de cada uno de nuestros aditivos. Si nosotros, por ejemplo, tenemos adición de vitaminas, de minerales, establece la tabla nutrimental que existirá una parte de información adicional en la cual se colocará contenido de vitaminas y de minerales. Uh-huh. También se establece en una primera fase un perfil nutrimental. Este perfil nutrimental no es otra cosa más que el indicador que vamos a utilizar para poder decidir si un producto tiene exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas. Y lo vamos a evaluar dependiendo del estado físico del producto, si es un sólido por 100 gramos o si es un líquido por 100 mililitros. Ajá. Y nos marca ciertos lineamientos para cada uno de ellos. Por ejemplo, si es un sólido, nos dice si tu producto tiene más o igual de 275 kilocalorías totales, me hago acreedor a la leyenda de exceso calorías. Ajá.
Entonces, este perfil nutrimental nos sirve a nosotros los bioquímicos o los químicos en alimentos para determinarle a cada uno de los productos a qué leyenda se hace acreedor. Es importante marcar que cada una de las fases tiene un perfil nutrimental correspondiente. Entonces, en el perfil número 1 utilizado para la primera fase, se establece un contenido de sodio, por ejemplo, de 350 miligramos, y para, por ejemplo, para los líquidos se establece un contenido de 10 kilocalorías de azúcares libres, estos famosos monodisacáridos de los que hablamos. Entonces, es importante aquí considerarlo que solamente ese cuadro aplica para la fase número 1. Y vamos a determinar entonces por cada producto a qué leyenda se hace acreedor a mi producto. Una vez que sepa qué leyenda voy a contener, lo tengo que establecer a través de un sistema de etiquetado frontal, que son los famosos sellos que nosotros conocemos, y que se van a diseñar a partir de las condiciones que vienen dentro de la misma norma. Van establecidos de acuerdo a la superficie principal de exhibición de cada producto. De esa superficie depende el tamaño, el alto y el ancho de estos sellos y pues en este caso los tamaños adecuados para cada envase. De manera general se establece que van a ser iconos octagonales de color negro y una especie de fondo blanco en la forma y van a contener la leyenda exceso. Van a ir avalados por la Secretaría de Salud. Si mi producto dentro de esta línea de ingredientes también contiene edulcorantes o contiene cafeína, es importante que sepamos que adicional a nuestros sellos voy a colocarle una leyenda precautoria de contiene edulcorantes, no recomendable en niños, o contiene cafeína, evitar en niños. Ambos formatos son permitidos por la norma. Si yo tengo el espacio suficiente en la superficie principal de exhibición del envase, lo puedo colocar de manera continua esta leyenda. Si no tengo el espacio suficiente, pues tendré que hacer la adaptación a 2 filas de la leyenda. También es importante aquí remarcar porque muchos de los productos contienen algún edulcorante de origen natural, como puede ser stevia, jarabe de agave, por ejemplo, fruto del monje, que se está utilizando mucho. Aquí la norma no hace diferenciación en el origen del edulcorante. Aquí solamente indica que este concepto de edulcorante hace referencia a aquellas sustancias que le brindan el sabor dulce a un producto, pero que son de diferente origen al de un carbohidrato. Eso es todo lo que me indica la norma. Entonces, una stevia, por ejemplo, entra en la definición de edulcorante, una jarabe de agave entra en la definición de edulcorante. Entonces, ya sea que yo tenga edulcorantes naturales o artificiales, tendré que colocar la leyenda precautoria. ¿Ok? Listo. Y dentro de esta primera fase que se establece como estrategia, hay una etapa en la que, nosotros le hemos llamado una etapa de adaptación, en la cual se permite dentro de la norma el uso temporal de adhesivos para representar estos famosos sellos en los envases. Pueden utilizarse estos adhesivos o stickers colocados en un envase actual, es decir, aquellos que contienen todavía los GDAs. Por ejemplo, aquí los voy a resaltar, se dan cuenta, este envase que tenemos en la presentación tiene los sellos colocados de manera en adhesivo y todavía cuenta con los GDAs. Entonces, durante esta primera etapa, desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo del 2021, esta dualidad en los sistemas de etiquetado frontal será permitido. Obvio, considerando que el productor tiene una cantidad importante de inventario de etiquetas, ¿no? Las cuales deberá de darle la mayor fluidez durante esta etapa para poderla sacar al mercado. Entonces, ambos sistemas van a estar siendo utilizados en un mismo empaque, considerando que la parte de sellos está colocada de manera superficial en el envase a través de estos famosos stickers.
es decisión del fabricante el utilizar o no esta alternativa, el evaluar la factibilidad de esta alternativa. Cada empresa es distinta, cada empresa tiene diferente inventario de etiquetas. Aquellos que cuenten con la facilidad de una vez incluir dentro del arte de su etiqueta el sello, la leyenda, la tabla nutrimental y hacer todas las adecuaciones que me pide la primera fase, pues es beneficioso que lo haga, ¿no? Porque ya no va a tener esa etapa de estar pegando los adhesivos en la superficie de los productos. Y en épocas de COVID, pues es importante también remarcar que tenemos que tener muchas condiciones sanitarias para mantener la calidad y la inocua de nuestros productos. Entonces, bueno, pues hay que considerar ambos parámetros, pero la opción para el uso de adhesivos se encuentra listado dentro de la norma, está permitido. La imagen que les coloco es un ejemplo en Perú, donde se manejó también esta etapa de adhesivos, de autoadhesivos, y terminó el pasado enero de este año. Hasta esa fecha ellos tenían permitidos utilizar estos adhesivos. Entonces, les menciono nuevamente, será ya responsabilidad de cada una de las empresas evaluar la factibilidad del uso de esta estrategia dentro de su etiquetado frontal. Se entiende que a partir del 1 de abril del 2021 ya no serán permitido el uso de los adhesivos, ya deberá de venir dentro del arte de la etiqueta, dentro de la impresión de la etiqueta, los sellos, ¿ok? Los sellos, la tabla y todo lo demás. También es importante que nosotros remarquemos que si dentro de nuestro etiquetado tenemos el uso de personajes, animaciones, personas famosas, etcétera, dentro de nuestros empaques. También solamente tenemos hasta el 31 de marzo del 2021 para poder hacer uso de esos empaques. Definitivamente se tendrá que movilizar, definitivamente se tendrá que darle prioridad a la liberación de estos empaques para que a partir del 1 de abril, pues mi producto ya no tenga al personaje o ya no tenga a la caricatura. Esto está limitado al número de sellos, o bueno, a la presencia de sellos. Si yo tengo un sello, tendré que quitarlo. Si yo tengo una leyenda, tengo que quitar al personaje. Obviamente, pues muchos de los productos con los que nosotros crecimos, a los que les tenemos cierto cariño hasta de esa forma a nuestros personajes, pues serán retirados, ¿no? Ha sido, para los que vivimos en esas épocas o crecimos con esos personajes, pues bueno, un choque bastante importante, pero sabemos y entendemos perfectamente que el uso de estos personajes ha sido mediante campañas de marketing y atraen el consumo de nuestros productos. Entonces, lo que está tratando de hacer aquí la nueva norma de etiquetado es establecer que aquellos productos que ya se tengan considerados con algún nutrimento crítico en exceso, pues no puedan hacer uso de ese tipo de estrategias de marketing. Si mi producto está libre de sellos, está libre de etiquetas, puedo hacer uso de esos personajes, pero eso implicaría entonces en muchos de los productos que actualmente se encuentran en el mercado tener que reformular para poder entonces liberar estas etiquetas o estos sellos, ¿no? De nuestros productos. Ok. Bueno, y después de esta fase de adaptación del etiquetado, de liberación de etiquetas en inventario, pues obviamente a partir del 1 de abril, pues me voy a ver obligado a hacer otro tipo de cambios porque ya voy a tener que incluir estos sellos dentro del arte de la etiqueta. Entonces eso significa un proceso de reimpresión de etiquetas para que los productos que entren en exhibición a partir del 1 de abril del 2021 ya tengan no solamente los cambios en el etiquetado, es decir, retirar GDAs, colocar sellos, cambiar tablas, colocar leyendas, sino también en algunas otras consideraciones del etiquetado en general. Entonces, en este caso, vamos a mencionar algunos de los más importantes, de los criterios más importantes y de los cambios más importantes que hay con respecto al etiquetado general. El primero de ellos tiene que ver con aquellos sellos o certificaciones que tienen los productos con el respaldo de algunas organizaciones o asociaciones profesionales.
Y esto incluye el tener este pequeño sello o certificación dentro de nuestros envases. Nosotros principalmente los habíamos visto en la parte de exhibición de los productos, ¿no? Entonces, ahora nos dice la norma que si yo tengo un exceso, o sea, un sello o más de los nutrimentos críticos, no podré tener la inclusión de estos sellos de respaldo en mis productos. O sea, voy a tener que quitar esas certificaciones. Ajá. Y serán acreedoras aquellas organizaciones o organizaciones profesionales. Estamos hablando, no quiero mencionar como muchos nombres, pero por ejemplo, pediatría, diabetes, odontólogos, por ejemplo, que respaldaban algunos de el consumo de algunos de los productos, pues ahora se van a ver ellos obligados a tener que presentar una serie de criterios y de documentos delante de Profeco para verse beneficiados con en este caso, la inclusión de sus organizaciones en algunos envases. Entonces, primero yo como organización tendré que someterme a Profeco para ver si puedo o no emitir esas certificaciones. Y después el producto que quisiera someter alguna certificación dentro de su empaque, tendría que mostrar evidencia científica, que realmente tiene un impacto positivo en esta población, o sea, que realmente tiene un beneficio. Y la otra condición es que no deberé de tener ni sellos ni leyendas. Entonces, es muy importante que se evalúe que si se va a hacer una inversión con respecto a estas certificaciones, pues en primera, considerar que el producto debe de estar libre de sellos. Y en segunda, que aquella certificación a la que estoy buscando precisamente para obtener su recomendación esté avalada por Profeco y esté cumpliendo todos estos lineamientos que Profeco le está pidiendo. La siguiente certificación, que es muy común dentro de los productos, tiene que ver con aquellos rituales o preparaciones religiosas que se hacen durante su procesamiento, su obtención. Estamos hablando de certificaciones, por ejemplo, kosher, certificaciones halal, que tienen muchos de estos productos. Ajá. Aquí es importante remarcar que estas certificaciones no influyen sobre la composición química o sobre las características nutrimentales de un producto. Simple y sencillamente nos hablan de cómo fue la preparación ritual o religiosa durante su procesamiento u obtención. Es por eso que para estas certificaciones no importará que el producto tenga uno o dos sellos o más sellos. Se podrán incluir siempre y cuando realmente sea una certificación otorgada, siempre y cuando el productor haya demostrado que se tienen esas preparaciones religiosas o que se tienen esas condiciones rituales y serán tramitadas pues ante los organismos específicos para la certificación kosher, para la certificación halal. Pero como no influyen en ningún punto de la composición química del producto, pues por eso no se limita su uso por si tiene el producto sellos o no. Otro de los cambios importantes de estos requisitos generales del etiquetado son la denominación del producto. Y aquí hay que resaltar que hay que ser muy cuidadoso con la denominación de nuestro producto. Hay que identificar si mi producto tiene una norma específica, hay que identificar que el mensaje que yo le estoy mandando al consumidor es lo más claro, lo más real y lo más acercado al producto que él va a encontrar al abrir el envase. En la denominación del producto tengo que incluir, por ejemplo, la denominación general y la denominación específica. General, por ejemplo, en la diapositiva que tenemos es un jugo, o sea, el producto es un jugo. Y la denominación específica es jugo, es de manzana, o sea, de todos los jugos que pueda haber, mi producto es un jugo de manzana. Ajá. Si, por ejemplo, yo lo tuviera en polvo, entonces es un jugo de manzana en polvo. Ajá. Tratar de, en la denominación de producto, ser lo más específico para que mi cliente tenga esa recepción de qué, clara de qué es el producto. Ajá. Otro punto importante es el uso de las leyendas imitación. Nosotros hemos encontrado
en el mercado muchos de los productos que decían queso tipo Oaxaca, por ejemplo, queso tipo manchego, queso tipo Chihuahua. Ajá. El utilizar las palabras tipo significaba de alguna forma que el producto no es el producto genuino como tal. Ajá, muchos de ellos por denominación de origen, por ejemplo, el queso manchego, solamente son aquellos quesos producidos en esta zona específica, ¿no? Entonces, ellos tienen denominación de origen. Entonces, en el caso de denominación de origen, el producto tal cual es queso manchego siempre y cuando cumpla la condición de su origen. Por ejemplo, otro tipo de, digo, no es una bebida no alcohólica, aquí sería una bebida alcohólica, por ejemplo, el tequila. Ajá, el tequila es solamente aquellos bebida alcohólica que se obtiene en esta zona y bajo las condiciones de procesamiento. Entonces, ahí los productos están de alguna forma protegidos por denominación de origen. Sin embargo, había otros tipos de productos, ¿no? Como el queso Oaxaca, por ejemplo, que todavía no tiene una denominación de origen. Y entonces estaba permitido en la norma actual utilizar queso tipo Oaxaca. Entonces, aunque no se tuviera el mismo procesamiento de forma artesanal que se tiene en Oaxaca, aunque no se tuviera la misma incorporación de leche, la misma incorporación de sólidos, sino se hacía ahí un sustituto. Entonces, estos quesos, famosos quesos tipo Oaxaca, pues no cumplían con la expectativa del consumidor cuando lo que esperaban era un queso pues muy parecido al nivel artesanal que se tenía. Entonces, ahora la nueva norma trata de proteger a los consumidores al no darles una expectativa de un producto que ellos no van a obtener y utiliza esas palabras imitación. Ajá, ya no va a existir el famoso tipo. Entonces, si, por ejemplo, mi producto tiene una norma específica y me dice que tengo que utilizar tales porcentajes de materias primas, tal procesamiento, y no lo sigo en alguno de los puntos, yo me haré acreedor a que mi producto no sea el producto genuino, sino sea un producto imitación. Y voy a tener que incluir esta leyenda del lado izquierdo del envase en la parte superior, ajá, como lo indica en la imagen de la diapositiva. Colocar la palabra imitación. Otro cambio importante que se tiene dentro de esta misma es la lista de ingredientes. En la lista de ingredientes se colocaba de manera decreciente el listado de los ingredientes que componían un producto. Ajá. Ahora, el principal cambio del listado de ingredientes es que voy a agregar un concepto que se llama azúcares añadidos, que también ya lo veíamos reflejado en este caso en la tabla nutrimental. En la tabla nutrimental, ahora en la declaración nutrimental, decía azúcares añadidos. ¿Qué indicábamos? Eran estos azúcares que son añadidos, perdón, adicionados al producto durante su procesamiento. Y ahora los voy a tener que agrupar bajo este concepto. Entonces, los clientes, el consumidor, va a encontrar una lista que dice azúcares añadidos y van a estar citados todos los azúcares adicionados durante el procesamiento del producto. Uh-huh. Otro cambio importante es con aquellos ingredientes que provocan, en este caso, intolerancia o hipersensibilidad a los consumidores. Si recuerdan, en la norma actual se manejaban aquellos que podían generar algún tema de alergias, por ejemplo, algunos colorantes, estamos hablando de algunas semillas, por ejemplo, o por ejemplo, gluten, etcétera, ¿no? Entonces, estos que eran colocados dentro de la lista de ingredientes como alérgenos, pues ahora se incrementa un poco la lista porque tenemos que adicionar aquellos productos que pueden generar, por ejemplo, intolerancia, ¿no? A aquellos productos también que pueden generar hipersensibilidad en las personas. Entonces, habrá que tener mucho cuidado en el listado de nuestros ingredientes y en estas leyendas precautorias bajo estos conceptos que se adicionan a la alergia. Uh-huh. Ok, entonces de manera general son los cambios importantes dentro del el listado de declaraciones que se utilizan en el etiquetado general de los productos. Ajá, y tenemos esta primera fase para poder hacerlos, para poder hacer la revisión completa de nuestras etiquetas. También dentro de la norma se manejan algunos productos que quedarían exentos de incluir en su listado la declaración nutrimental y la información nutrimental complementaria.
y hay algunos conceptos aplicados muy, muy claramente que si yo lo respeto, podría hacer, en este caso, el uso de este derecho de no incluir ni la tabla ni la información nutrimental complementaria. Ajá. Entonces, el primer concepto son aquellos productos que son elaborados solamente con un ingrediente, o sea, solamente contienen un ingrediente en su formulación. Y tenemos algunos ejemplos en la diapositiva, como es el azúcar, por ejemplo, la sal, la manteca de cerdo, el aceite, ¿no? Que solamente es un ingrediente, ¿no? Y las harinas, por ejemplo, es un ingrediente solamente. Ajá. Siempre y cuando tengo que cumplir una condición. Ajá. La condición es que no haga ninguna declaración de propiedades ni nutrimentales ni saludables en la etiqueta. ¿Ok? Entonces, no puedo decir rico en energía, con vitamina, eh, con omega 3, con omega 6. En el momento en el que yo coloco una leyenda de ese tipo, un claim comercial que le llamamos, en la etiqueta, pierdo este derecho y me voy a ver obligado a colocar los sellos, las leyendas y la tabla nutrimental que le correspondan al producto. Entonces, es muy importante ya cuidar esta parte de publicidad que nosotros estábamos utilizando de manera indistinta en nuestros productos. Más productos que pertenecen a este listado de excepciones de incluir la declaración nutrimental y la información nutrimental complementaria son el agua, el té, el café, las especies y aquellos vinagres fermentados. Ajá. Pero tenemos que cumplir exactamente la misma condición. No incluir declaraciones de propiedades nutrimentales, hablemos de vitaminas, minerales, etcétera, ni de que son saludables en el caso de su consumo. Favorece, fortalece, nada. ¿Ok? Si en el momento en el que yo incluya nuevamente un claim, así sea un solo ingrediente, me veré forzado a colocar declaración nutrimental, nuestra nueva tabla, y la información nutrimental complementaria, es decir, los sellos a los cuales me hice acreedor. Uh-huh. Bajo este concepto de excepción también se encuentran algunos productos dirigidos para bebés. Ajá. Entendamos bebés, aquellos de año y medio, por ejemplo, hasta año y medio de edad. Ajá. Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos que estos productos que van dirigidos hacia ese mercado están haciendo, la norma los indica como libres de colocar la información nutrimental complementaria, que son estos famosos sellos. Sí deben de incluir la tabla nutrimental, pero podrán hacer uso de este derecho de omitir los sellos. Ajá, pero la indicación es exactamente la misma. Ajá, siempre y cuando cumpla alguna necesidad especial de nutrición o especificaciones especiales para grasas, azúcares y sodio. Entonces son alimentos que van dirigidos bajo este concepto de productos para bebé, pero con condiciones especiales de nutrición o especiales en alguno de los nutrimentos críticos. ¿Ok? Uh-huh. También dentro de la norma nos indica que no incluyen la declaración nutrimental, es decir, la tabla nutrimental, aquellos productos cuya superficie principal de exhibición sea menor a 78 centímetros cuadrados, es decir, envases de tamaño como el que les presentamos en la imagen. Uh-huh. Pero se ven condicionados a tener que agregar un teléfono o página web dentro de la etiqueta donde el cliente tiene acceso a esta información. Ajá. Tiene acceso a la tabla nutrimental completa y a cualquiera de indicaciones de vitaminas o minerales, etcétera. Ajá. Y también siempre y cuando no se incluyan declaraciones de propiedades nutrimentales o saludables en el producto mismo, es decir, en la etiqueta o en la publicidad de este producto. Entonces hay que tener mucho cuidado ahora lo que nosotros estamos mencionando, tanto en cualquier medio de publicidad como dentro de la etiqueta del producto. Ajá. La norma también nos indica que si la superficie principal de exhibición del producto es menor a 40 centímetros cuadrados, significa que es un envase bastante pequeño, yo podré hacer uso de no incluir la leyenda completa, sino representarla a través de un número. Ajá, y colocar el número de sellos a los que yo me hice acreedor a través de este número. Ajá.
Entonces, prácticamente será un solo sello, un solo icono, por decirlo de alguna forma, un solo icono con la representación numérica del número de sellos a los que me hice acreedor. Ok. Esos son los cambios generados a partir de esta primera fase y tendremos como productores de alimentos los primeros 3 años de la implementación de la norma para poder realizar todos los cambios completos en una etiqueta. Ajá. Es muy, muy importante que yo vaya considerando la opción de estos primeros 6 meses de adaptación, donde podré hacer el uso de los stickers, y pasado esos 6 meses, pues ya me veré obligado a hacer el resto de los cambios completos en el resto de la etiqueta. Ajá. Siempre y cuando exista la factibilidad para realizar esta opción y alternativa del uso de los stickers en la empresa. ¿Qué más? Después de esta primera fase viene una segunda fase de implementación de la norma en donde se establece solamente un cambio en el perfil nutrimental. La duración de esa segunda fase es de 2 años y en este caso se tienen 2 componentes importantes en el cambio de los perfiles. El primero tiene que ver con el contenido de sodio. Ajá, en este caso, el primer contenido que nos permitía la primera fase era de 350 miligramos. Ahora se vuelve un poco más estricto hasta 300 miligramos de incorporación de sodio por cada 100 gramos o 100 mililitros de producto. Y aparte se incorpora un concepto que se llama miligramo de sodio por kilocaloría de producto. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos esta evaluación en la segunda fase de este perfil nutrimental en nuestros productos. También para las bebidas hay una reducción de las calorías permitidas por incorporación de azúcares libres. Entonces, es necesario, en la primera fase, perdón, había 10 kilocalorías permitidas de los azúcares, ahora se reduce a 8 kilocalorías. Entonces, esta segunda fase, nosotros los que nos dedicamos a la parte de desarrollo y reformulación de producto, la consideramos muy, muy importante porque lo que estamos buscando es que esta segunda fase sea una oportunidad para poder realizar un desarrollo, una reformulación de nuestros productos. Trabajar con esta tabla de la segunda fase, es importante para nosotros para establecer cuáles serían los aditivos finales y cuáles son, en este caso, las mejoras que podríamos hacer sobre los productos para ya enfrentarnos a una tercera fase, la cual será definitiva. Ajá. Esta tercera fase comenzará a partir del 1 de octubre del 2025 y se va a regir porque el perfil que habíamos visto en la segunda fase, apenas surgir, ahora se vuelve definitivo y final. Entonces, aquellos productos que se hagan acreedores a 3 sellos durante esa tercera fase, ya no hay otra etapa en la cual podrá eliminar alguno de sus sellos. Ya son definitivos y ya se quedan dentro de la etiqueta del envase. Entonces, por eso les mencionaba la importancia de que en la segunda fase se empezaran los trabajos de reformulación de productos, se empezara el trabajo de mejora para poder eliminar la mayor cantidad de sellos y durante esta fase final ya definitiva poder contar con el menor número de sellos permitidos en nuestros productos. Bueno, y como parte complementaria a esta norma que se publicó el pasado 27 de marzo, pues se realizó una publicación la semana pasada, me parece el jueves 10 de junio de este año, donde se hace una especie de aclaración sobre algunos puntos que habían quedado de manera incorrecta en la norma publicada el 27 de marzo. De manera muy, muy general, lo que se realizó fue corrección sobre numerales citados que estaban de manera incorrecta en el formato. Se realizó una corrección en cuanto a unidades de longitud, es decir, el ancho y el alto del tamaño de los sellos que estaban mal expresados. Ajá. Sin embargo, los valores no cambian, solamente las unidades de longitud que se estaban utilizando.
y es mucho más claro, se hacen algunas especificaciones más claras de cómo se deben de hacer la composición gráfica del sello y las leyendas de incorporación. Entonces, esto va a permitir a que la parte de diseño gráfico que está trabajando con los sellos, pues para ellos sea mucho más sencillo poder elaborarlos, ¿no? Entonces, bueno, esos fueron los 3 cambios importantes que se hicieron en esta nota aclaratoria. Les vuelvo a indicar, no hay cambios de fondo dentro de lo que tiene la norma, más bien es corrección de algunos datos que estaban de forma incorrecta, ¿no? Y mucha mayor claridad en cuanto a cómo desarrollar de manera gráfica los sellos y las leyendas de advertencia. Bueno, y como parte final de la presentación del día de hoy, pues queremos platicarle qué hacemos en Glean y Asesores Consulting, en qué los podemos apoyar durante esta etapa de implementación de la norma. Nosotros somos una consultoría en temas de innovación, desarrollo de producto. Los acompañamos para que sus productos cumplan con la norma vigente, se hagan los servicios de laboratorio necesarios para el establecimiento de las tablas, de los sellos frontales, y trabajamos tanto con productos alimenticios como cosméticos. Ajá. Realizamos procesos de capacitación a la industria alimentaria en algunos temas importantes, como es en este caso la implementación de la norma, cuestiones sanitarias, por ejemplo, de buenas prácticas de manufactura. Ahorita con lo estricto que se volverá el sistema sanitario por temas de COVID, también estamos realizando procesos de capacitación. Contamos con alianzas para el análisis de laboratorio de alimentos y cosméticos y el desarrollo de etiquetado nutrimental que realizamos nosotros. Tenemos experiencia en desarrollo y reformulación de productos alimenticios, y hacemos pues la asesoría o el trámite en cuanto a regulaciones de Secretaría de Salud, COFEPRIS y Profeco, por citar algunos, avisos de funcionamiento de las empresas, por ejemplo, respuesta ante COFEPRIS o Profeco por alguna situación de detención de producto, o cartas de libre venta, por ejemplo, para aquellos que quieran exportar. Y actualmente, pues, los avisos de publicidad que van a necesitar muchas de las empresas para poder hacer estas campañas publicitarias en sus productos. ¿Con quienes trabajamos? Bueno, pues estamos enfocados al mercado de MIPYMES y pymes, que sabemos que el tema de regulación y el área de desarrollo e innovación es muy difícil de encontrar en sus estructuras de empresa, entonces nosotros les apoyamos con esa asesoría. Trabajamos con instituciones de gobierno para brindar procesos de capacitación o proyectos en los que podemos nosotros participar y apoyarles. Realizamos capacitación en escuelas, especialmente con alumnos de ingenierías en alimentos, en nutrición, etcétera. Y bueno, pues trabajamos con aquellos laboratorios que cumplan con las necesidades específicas para nuestros clientes. Contamos con una red de aliados estratégicos. Nosotros los directivos de Glean somos egresados de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Poli, entonces contamos con una red de apoyo bastante fuerte en cuanto al Politécnico. Participamos con secretarías de Economía, tratando de brindar estos procesos de capacitación. Somos aliados GC1 para el tema de código de barras. En Fundación Proempleo, aquí en el Distrito Federal, realizamos procesos de capacitación, y en el Centro Promotor de Diseño, también aquí de la Ciudad de México, vemos temas de etiquetado, desarrollo de envase, de empaque, de embalaje, y bueno, pues son nuestros aliados también. Les dejamos nuestros datos de contacto, en los cuales si tienen alguna duda o pregunta, información al respecto, quieren ver en este caso qué les aplica a sus productos, cuál es la estrategia para desarrollar el proceso de implementación, pues quedamos a sus órdenes. Y bueno, pues agradecerles el día de hoy la invitación nuevamente a la Secretaría de Economía, Subsecretaría de Gestión de Fomento, por la invitación para poder participar con ustedes en esta nuestra plática y nuestra conferencia sobre pues las fases de incorporación de la NOM. Un gusto trabajar el día de hoy y acompañarnos con ustedes. Podríamos hacer una sesión de preguntas. Dios mío, veo que el chat está lleno. Sí, doctora. Mire, tenemos aquí a unas personas que han estado haciendo unas preguntas, unos empresarios. Rodolfo Morales, Marty, la señora Bricia y Xochitl Báez. No sé si quieran empezar por Rodolfo, abrir su micrófono y hacer la pregunta.
Listo. Voy a dejar de compartir, les voy a abrir la cámara para que podamos conocernos e identificarnos. De repente nos podamos estar así. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchó? Sí, claro, sí te escucho. Buenos días. Buenas Buenos días. Tardes ya, ¿verdad? Por allá. tardes, es lo que estábamos Bueno, viendo. sí, mis preguntas eran relacionadas a, nosotros vamos a abrir una comercializadora de alimento, producto orgánico, y uno de ellos es justo el jarabe de agave. Okay. Entonces, aquí la duda, bueno, hay varias dudas por ahí respecto a los temas de las azúcares añadidas, que todas las azúcares añadidas del jarabe de agave pues vienen del mismo agave. Entonces, la duda es si se declaran también en la lista de ingredientes o no. Es que tu producto es jarabe de agave. O sea, Sí, tal cual tu ingrediente es tal cual. jarabe de agave. Ajá, exactamente. La declaración es jarabe de agave. Si tú Ah, tuvieras, ok. por ejemplo, un jarabe elaborado con jarabe de agave, una mezcla con glucosa, con fructosa, ahí ya se vuelve un alimento compuesto. Ok, Pero en este perfecto. caso, el tuyo, que solamente son ingredientes jarabe de agave como tal, así va dentro del listado de ingredientes. Ok. Y en el caso de que tenga un aditivo el jarabe de agave, vamos a manejar dos sabores cuyo aditivo tiene solamente un 1% de contenido. ¿En ese caso también aplica lo mismo o cambia la jugada? No, ahí ya tú estás haciendo un producto compuesto porque ya estás incorporando algún aditivo, sea Ajá. saborizante, sea vitamina, sea mineral, cualquier aditivo que tú estás incorporando, pues ya tenemos dos ingredientes ahí. Ya me comparo con un alimento compuesto y entonces ya tendría que ser mi etiquetado como un alimento compuesto. Uh-huh. Excelente, muy bien. Y por último, nada más, de manera más general, sobre las constancias de conformidad pues que emiten organismos ahora sí que como su empresa. Uh-huh. ¿Sí son necesarias o uno mismo puede crear sus propias etiquetas simplemente, pues ahora sí que viene apegado a la norma y tal cual así vender el producto? Bueno, en este caso, por ejemplo, lo que nosotros recomendamos es que si haya un dictamen de conformidad de tu etiqueta, porque, por ejemplo, si tu producto ya está distribuido por cadenas de tiendas de autoservicio, inclusive ellos mismos les piden y les solicitan estos dictámenes de cumplimiento de etiqueta. Si tú llegas a tener algún requerimiento por parte de Profeco, porque ahora se van a considerar mucho los reclamos por parte de nuestros consumidores, con la percepción que tengan de este etiquetado, entonces se recomienda que lo más adecuado es que se tenga este dictamen porque significa que tú podrías tener una respuesta rápida para la detención de tu producto. Entonces, Claro. si tú por alguna situación omites algún cambio o algún punto y no hay alguien que respalde la elaboración de tu etiqueta, entonces pues prácticamente llegará ya una retención de producto y el tiempo que te toque o que te corresponda tener que hacer todo el trámite, nuevamente la elaboración y corrección de etiqueta, volverlo a meter al dictamen y entonces colocarlo. Y las consecuencias pueden ser desde una multa, ¿no? Retención del producto, hasta, dependiendo de la gravedad de la falta que se hizo en el etiquetado, pues dependiendo de lo que diga la Ley General de Salud, hasta prisión, ¿no? Detención. Okay. Uh-huh. Excelente. Bueno, esas eran todas mis dudas. Muchísimas gracias. No de qué, al Muy contrario, amable. un gusto, un Igualmente. gusto. Bricia, tenías una pregunta también. ¿Sí puedes activar tu micrófono? ¿Puedes activar tu micrófono, Brisa? Sí, disculpe, buenos días. Hola, ¿qué tal? Este, Buenos días. mucho gusto. Tengo algunas dudas referentes a la normatividad, perdón. En el caso de mi empresa, pues elaboramos diferentes tipos de productos, trabajamos con productos cárnicos, mariscos, sales. Entonces, mi duda ahorita referente es sobre los mariscos, porque pues por su misma naturaleza, pues llevan salmuera, ¿no? Entonces no hemos evaluado esa parte de que pues se tiene que declarar o qué es lo que va a pasar referente a ese producto. Pues. Sí, aquí es importante que tú, bueno, que hagamos el análisis ya directo sobre tu producto,
qué es lo que le aplicaría, porque no es lo mismo, por ejemplo, un producto que tiene una salmuera muy ligera a un producto que ya se encuentra pues prácticamente deshidratado a través de la sal. La concentración de sal varía, ¿no? Y depende mucho como de la presentación final que tenga tu producto. Sin embargo, es importante considerar que para los análisis bromatológicos o análisis químicos del producto, se pide que sea tal cual el consumidor lo va a preparar o lo va a consumir. Entonces, por ejemplo, si tú dentro de tu etiquetado estás colocando alguna forma de eliminación de la sal, pues entonces esto se considera para el análisis bromatológico y para el residuo de sodio que queda dentro del producto. Ajá. Pero entonces Ok. es importante establecer cómo es que llega tu producto hasta este consumidor final. Por ejemplo, O sea, supongamos, sí, a la forma. Sí, perdón. exactamente, sí, exactamente, porque es ese producto al que tendrá acceso ya directo el consumidor el que se evalúa. Si, por ejemplo, manejamos un producto en polvo, que es como el ejemplo más claro que pongo con respecto a esto, y le digo a mi consumidor que tiene que hidratarlo, que tiene que ponerle agua, el análisis bromatológico se hace sobre el alimento ya preparado con agua. Y entonces sobre ese se determina cuánto de sodio, cuánto de proteína, cuánto de todos los nutrimentos tiene. Obviamente tu proceso en el caso de los mariscos, pues va a tener que tener, no sé, un enjuague, un lavado, algo para que entonces tu consumidor lo pueda utilizar. Y esos criterios los consideramos para que una vez que ya se hayan hecho, esa es nuestra muestra para tomar para el laboratorio. Uh-huh. Ok. También tengo otra duda, perdón. Sobre ¿existe algún permiso o prórroga que especifique la norma para ya establecer la aplicación del nuevo etiquetado? No. No, no hay un establecimiento de prórroga. Lo que hay es este periodo de prueba en donde se les permite utilizar el inventario de etiquetas actuales que tienen, pero siempre y cuando se incorporen los sellos en forma de stickers. Ajá. Ok, eso sería en la primera fase, ¿cierto? O los primeros 6 meses, como comentaban en la Es presentación. exactamente los primeros 6 meses. Entonces, lo que nosotros les recomendamos es darle el mayor movimiento a inventario de etiquetas que tienen ahorita, en estos 6 meses. Poder mover ese producto, tomar las estrategias adecuadas para la incorporación de stickers. Si es que la cantidad de inventario es muy alto, entonces pedirles por favor que traten de hacer sus estrategias como empresa para el movimiento de este producto, de esas etiquetas, ¿no? Ok, una última duda. Acerca de las autoridades que intervienen, ¿cuáles serían? COFEPRIS, Profeco, no tengo clara esa parte. Ok. En este caso, viene primero la Ley General de Salud, entonces se establece que es la Secretaría de Salud quien dictamina el primer cambio. Luego viene la normativa que corre a cargo la vigilancia de COFEPRIS, Ajá. es directamente de la aplicación de la norma. Y tenemos el otro lado en el que participa el Profeco, ¿no? La Procuraduría Federal del Consumidor, como protección a los derechos que tienen los consumidores sobre esta información que está recibiendo a través del etiquetado del producto. Ok. Gracias, serían todas mis dudas. Perfecto. Un gusto, Brisa. Xochitl Báez también quería hacer un comentario. También Arturo Michel está preguntando que si quién me pudiera ayudar para el etiquetado también. Y el señor Oscar Chávez, si puede abrir el micrófono, Xochitl, si quiere hacer el comentario. Bueno, Xochitl comentaba, ella me dice, tengo un hijo con diabetes tipo 1. Gracias a Dios aprendimos a leer las etiquetas, pero los niños que debutan por primera vez en diabetes batallan mucho en leer y en comprender. Y no nada más los niños, yo creo que por mi parte Todos. y muchas personas mortales como yo también batallamos. No leemos, la verdad. No tenemos esa cultura de leer. Es muy bueno que realicen de una forma clara y fácil de comprender. Dice, se confunde mucho que los sucos, Clyde, que no tienen azúcar, no hacen daño, pero realmente tienen sodio o no es cierto que no tienen azúcar. ¿Qué comentario pudiera hacer al respecto, doctora? Bueno, que
obviamente estamos a favor del etiquetado frontal de advertencia, que sea muy claro, muy sencillo. En países donde ya se ha implementado este sistema de etiquetado de los octágonos, los niños han respondido muy, muy bien, precisamente porque ellos fácilmente identifican que menos iconos tenga un producto es mucho más saludable para ellos. Entonces, si nosotros se han hecho experimentos con la respuesta de los niños en donde ellos identifican cuál producto consumir con mayor facilidad. Y ahora que se habla de los famosos azúcares libres, precisamente son los que tenemos que cuidar para el consumo, por ejemplo, de personas con diabetes, entonces es muy, muy importante que este grupo esté protegido por este sellado de advertencia, ¿no? Entonces, la verdad es que para los niños es de fácil entendimiento. Además, también se ve favorecido por la eliminación de los famosos personajes, juguetes, cuestiones de juegos que traían los empaques y que ahora pues tendrán que ser retirados y entonces tener que forzar de alguna manera a la industria a tener que tener alimentos mucho más saludables, ¿no? Con un aporte en cuanto a nutrientes mucho más claro para los consumidores y que realmente tengan un efecto positivo en su salud. Entonces, yo sé que es un impacto muy fuerte para la industria, que es un impacto que tendrá consecuencias no para los grandes, sino más bien para los pequeños, ¿no? Los que somos pymes, y me uno porque tengo una empresa de alimentos, nos va a costar, ¿no? Mucho más en el impacto económico, tener que sacar adelante nuestros productos, pero es una gran oportunidad para que aquellos que estamos ofreciendo productos con alto valor nutricional, pues sean llevados a los consumidores y que ellos se den cuenta fácilmente de las propiedades de estos productos superiores en muchas ocasiones a otros productos que ya son ultra procesados, ¿no? O sea, ya no estamos en la parte de procesados, ya estamos ultra procesados de sabores artificiales, colorantes artificiales, ya no contienen fruta, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es una gran oportunidad y bueno, pues en este caso le agradezco el interés para que se haya unido a la conferencia porque pues para ellos es importante también conocer este nuevo etiquetado y que ella lo pueda leer y especialmente el niño identificar qué productos van a ser saludables para su consumo. Muchas gracias. Muchas gracias. Arturo Michel, no sé si gustes abrir tu micrófono y hacer el comentario. Sí, buenos días. Mi pregunta era principalmente porque estoy cambiando posiblemente ya de giro, ¿no? Y es querer establecer un café con roles de canela y repostería. Entonces, es ver qué reglas, normas, etiquetas podría necesitar para evitar, pues, cumplir con la ley más que nada, ¿no? Las normas y evitar problemas con salubridad y intoxicar a alguna persona, ¿no? Evitar todo eso. Claro, claro. En el caso de esto, tú vas a llevar el café ya preparado, en molienda, los roles de canela empaquetados, o van a ser directamente sobre algún establecimiento donde vas a dar el consumo directo. La idea es poner un establecimiento. Nosotros vamos a elaborar en forma casera con puros productos de aquí de Sinaloa, mantequilla y todo de aquí. Okay. Nada de margarina, nada de otras cosas, ¿no? Es elaborarlos y el café sí hay que traerlo, ¿no? Y aquí vamos a hacer mezclas de café, ya sea de Chiapas, de Oaxaca, no sé, de donde tengamos, de Veracruz, disponible y hacer nuestras propias mezclas aquí y preparativos. Es lo que vamos a hacer. Ok. Mira, en ese caso, cualquier productor de alimentos tiene que cumplir primeramente con un aviso de funcionamiento, que eso es súper importante. Un aviso de funcionamiento significa avisarle a la autoridad sanitaria en este país, que es COFEPRIS, que yo me voy a dedicar a producir alimentos, que en este caso sería el café y el panecillo. Ajá. Sí. Y ese aviso de funcionamiento se recomienda a las empresas realizarlo 3 meses antes de la fecha de apertura o de inicio de actividades. Obviamente, si yo levanto aquí un censo, muchos de ustedes me dirán, yo ya empiezo a comercializar y no lo tengo. Ajá. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque ese es el primer punto que me dice la ley que tengo que cumplir, el aviso de funcionamiento. Una vez que tú ya definas si tu producto, va a ser preenvasado, y le vas a ofertar el café ya en una bolsa o en una lata o en un empaque,
en ese momento tu producto queda como preenvasado. Ajá. Y entonces tendría que cumplir con la NOM 051 en los lineamientos de etiquetado de un producto. Ajá. Si Ok. no tienes por ahí algún claim de nutrición o algún claim saludable, ya vimos que tú puedes cumplir con el lineamiento general del etiquetado, pero no incluir ni tabla ni sellos, ¿ok? Ok. Pero hay que cuidar mucho como el aspecto publicitario que vas a utilizar dentro de la etiqueta. Ajá. Y en el caso de los panecillos, igual, habría que evaluar si tú lo vas a llevar directamente a que el consumidor lo elija, lo tome de tu exhibidor y lo consuma. En ese momento se dice que tu producto es un producto en venta, en punto de venta, o sea, está empaquetado en punto de venta. Él lo va a tomar, tú lo vas a colocar en bolsa y se lo lleva. Ese producto no necesitaría un etiquetado. Como el que tomamos en una panadería, por ejemplo. Nosotros tomamos el producto, nos los empaquetan, cierran y nos los llevamos. No hay necesidad de una etiqueta. Pero si tú decides que estos panecillos también voy a tener una presentación en la cual mi cliente ya lo va a encontrar empaquetado, ya lo va a encontrar pesado, medido y en un empaque cerrado, entonces en ese momento se convierte en un producto preenvasado y necesita un seguimiento de la norma 051. Ok, no, nada más sería, es directamente de anaquel, no vamos a tener empaquetado ni nada de eso. Ok. Y también la idea es, ay, ya se me pasó. Bueno, son muchas preguntas pues que se me vienen ahorita y el tiempo de anaquel, ya me acordé, el tiempo de anaquel, ¿ustedes lo pueden sacar? Me refiero a cuánto tiempo me puede durar el rol en el estante, ya sea refrigerado o ahí para que no se eche a perder. Sí, nosotros lo que hacemos es una prueba que se llama vida de anaquel. Ok. Sometemos tu producto a diferentes condiciones ambientales, principalmente lo que es frío, temperatura ambiente y calor, porque puede ser que, no sé cómo sea la variación allá en cuestión de temperatura en Sinaloa, pero por ejemplo aquí unos días amanece muy frío, otros días hace mucho calor, otro día puede amanecer temperaturas congelantes. Entonces evalúa la estabilidad de tu producto a las diferentes temperaturas promedio y se establece cuánto tiempo permanece sin crecimiento microbiano y sin variaciones físico-químicas de tu producto. Y se te hace un estimado de cuánto tiempo podrías conservarlo en exhibición. Ajá. Esa es una prueba de Ok. vida de anaquel. Pero con Muchas gusto gracias. nos puedes escribir correo y te damos la cotización sobre esa prueba. Claro que sí. Aquí estamos a 45 grados, nomás para que es una idea más No. o menos. De 40 a Padre, 45. Así es que esa es la mucho calor. historia de Culiacán. Muchas Sí, gracias, muy amable. de que al contrario, muchas gracias. Doctora, también Brenda Acevedo pregunta que en el caso de cerveza artesanal, ¿cómo cambiaría? No sé si guste, Brenda, abrir su micrófono o ya nada más con esta pregunta está bien. No, nada más esa era mi pregunta. ¿Cómo cambia el etiquetado en bebidas alcohólicas? Sé que es diferente cuando es una cerveza procesada y cuando es una cerveza artesanal. Entonces, sí me gustaría saber cuál es la diferencia ahora con la norma. Ok, muchas gracias, Brenda, mucho gusto. Es importante aquí conocer cuáles son tus grados de alcohol que tiene tu cerveza. Ajá. ¿Por qué? Porque a veces le damos el tono de bebida alcohólica cuando definitivamente pues no conocemos los grados de alcohol. Hay que primero hacer la prueba de grados de alcohol porque la norma dice que las bebidas no alcohólicas son aquellas que contienen menos del 2% de alcohol, por ejemplo. O sea, el hecho de que yo diga no alcohólica no significa que no tiene alcohol, significa que tiene menos del 2% de alcohol. Entonces, ese es el primer punto que hay que aclarar en el caso de tu cerveza, cuánto es el contenido de alcohol. Y con eso podría yo determinar si es una bebida no alcohólica o si es una bebida ya alcohólica y entonces le aplica la otra norma distinta. Ajá. Ok, tengo 3 productos, que es una de 4 grados, 4.5 y de 6. Son bebidas alcohólicas. Entonces, la normativa específica le aplica, son para bebidas alcohólicas y esa no ha cambiado. Ok. Muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Ya una última pregunta, doctora. El señor Oscar Chávez pregunta qué recomendaciones hay para el cumplimiento de la normatividad en la comercialización de aceite de aguacate, así como derivados de aguacate para productos cosméticos. No sé si quiera, señor Oscar Chávez, hacer la pregunta directa. O es lo que él te está preguntando. Ok. Bueno, no sé si
No, parece que no abrió el micrófono. Bueno, en el caso de aguacate, aceite de aguacate, por ejemplo, volvemos a lo mismo. Si el aceite de aguacate solamente contiene un ingrediente, eh, en este caso podrá ser omisión de la declaración nutrimental y de los sellos frontales. Ajá. Y deberá de considerar el resto de los numerales para su etiquetado. Eso sí se vuelve obligatorio. O sea, hay cuestiones ya vimos, del listado de ingredientes, de cuestiones de advertencia de sensibilidad, hipersensibilidad, etcétera. Entonces, pero con respecto a los sellos y a la tabla, si el aceite de aguacate solo tiene un ingrediente, entonces puede omitirlo de su etiquetado. Ajá. Para el caso de los productos que van dirigidos hacia cosméticos, se registran como materia prima para cosméticos y es otra normativa la que rige su etiquetado y la presentación de su información para el cliente, porque no va dirigido a un consumidor final, sino va dirigido hacia una industria y pues prácticamente otro tipo de industria que sería la cosmética. Entonces, en ese caso le recomendamos que pueda revisar tanto el acuerdo de sustancias prohibidas, por ejemplo, para cosméticos, que ahí vienen algunos lineamientos de concentraciones, aditivos permitidos, por ejemplo, para la formulación de esta base de aguacate para cosméticos, y que también se revise un poco la normativa para etiquetado de productos cosméticos. Ahí vienen los lineamientos específicos para materias primas en el mercado de cosméticos. Bueno, muchas gracias. También tenemos aquí con nosotros en el foro a la directora general de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial, la licenciada Mónica Cárdenas, y a la licenciada Vanessa Ortiz. También, Mónica, si gusta abrir su micrófono para comentar a los participantes que ahí en Semerge pueden acudir para orientación acerca del código de barras, etiquetado. Bienvenida, Mónica. Sí, muchas gracias. Buenos días todavía, buenas tardes, doctora García. La verdad que muy interesante este tema. Sabemos que hay mucha inquietud por parte de los emprendedores, de los empresarios respecto al etiquetado. La verdad que de mucha utilidad toda la información que nos brinda. Y pues agradecer también este espacio para comentarles que en la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria tenemos una red de ventanillas denominadas Unidades Rápidas de Gestión Empresarial o URGES. Tenemos una en cada municipio y aquí nuestra oficina central en la ciudad capital Culiacán. Estamos ubicados en la UCE y ahí, pues en estas ventanillas nosotros podemos asesorarlos y llevar de la mano al empresario en todos los trámites que tengan que hacer de índole municipal, estatal o federal. Entonces, es precisamente para que no batallen con respecto a los trámites. Todo lo que sea empresarial, tenemos a su disposición estas ventanillas. También los invitamos a que consulten nuestro portal urge.gov.mx. Ahí tenemos un 01800, tenemos un chat habilitado para cualquier duda que les puedan surgir de este o demás trámites. También nos pueden visitar en nuestro portal por correo electrónico, por chat o a través de la línea 01800 000 4343. No quiero robarle espacio a la doctora, por si hay más preguntas, pero pues estamos a la orden. Y muchísimas gracias, doctora, por esta capacitación. La verdad, muy interesante todo lo que comentó. Y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Un gusto, licenciada. Doctora, Eden Balfre quiere hacer una pregunta. Eden, ¿puede abrir su micrófono, por favor? No lo abre. Sí, claro. Muchas gracias. Bueno, primero felicitar a la doctora por su explicación muy exacta y totalmente clara. Mi duda es más bien por un tema técnico. No alcancé a escuchar y a entender sobre la relación que tenía las recomendaciones de asociaciones con respecto a las probables beneficios del consumo de algún tipo de alimento. Sí, bueno,
En la parte de regulaciones ahorita que se tiene para las asociaciones profesionales, no sé si recuerda que en la actualidad pues no existía algún requerimiento para poder colocar estas certificaciones en los envases, solamente se pagaba, puede ser una membresía o se daba un pago directo a la asociación, se obtenía en este caso el sello y se colocaba directamente sobre el envase del producto. Ahora con la nueva normativa no podrá ser así. La asociación primero tiene que pasar un proceso de selección ante Profeco para demostrar que efectivamente tiene la capacidad para poder hacer recomendaciones sobre un producto. Y hay una serie de lineamientos que se establecen para que las asociaciones busquen a Profeco y presenten su documentación y entonces puedan hacerse acreedoras a emitir certificados para o recomendaciones para el consumo de los productos. Ese es el primer paso. Y el segundo paso para los productores de alimentos que estén buscando incorporar estas certificaciones en sus empaques, pues el primer punto que tienen que cumplir es, primero, no tener sellos. O sea, no tener sellos, no tener leyendas de advertencia para poder incorporar este sello de certificación en sus envases. Y el segundo punto es poder demostrar mediante evidencia científica, confiable, que realmente favorecen a la población a la que van dirigidos. Es decir, si yo digo que mi producto es apto para personas con diabetes, pues debo de tener tanto la composición química de mi producto, el listado de ingredientes y ver en qué nutrimento estoy favoreciendo a esta población. Y entonces la publicidad que yo ocupe dentro de mi envase deberá ir dirigida específicamente hacia esta población. Antes se colocaba simple y sencillamente el sello de advertencia y se abría la pauta para que se diera a entender que el producto era saludable para todos. Ahora se hace la regulación de que debe de especificar la población a la cual va dirigida el producto. Ok, entonces nada más adicional. Si hay un producto que no contiene, digamos, sacarosa, que está sustituido por stevia, entonces, bajo lo que nos está indicando, por tener la leyenda precautoria de contener stevia, de todos modos tampoco se va a poder acceder a las recomendaciones. Entonces, pues como que ya chocaría, ¿no? Con que va a ser imposible acceder a este tipo de reconocimientos o distintivos si tengo un producto con stevia. Bueno, con respecto Aunque haya alguna demostración científica que pueda avalar eso. Sí, bueno, en ese caso se debe de entender que la norma no está haciendo la diferenciación por origen de edulcorante y eso es lo que afecta a muchos productos elaborados con stevia, con jarabe de agave, porque como bien lo indica, se harían acreedores a esta leyenda de edulcorantes y obviamente pues ya no tienen acceso a ese tipo de recomendaciones. Así es, efectivamente, lo que se está buscando más bien es minimizar la incorporación de cualquier aditivo que pueda favorecer, en este caso, la presencia de este tipo de leyendas, o sea, omitir edulcorantes, omitir cafeína, ¿no? Y dejar ese punto de decisión ya al consumidor al momento de preparar o de consumir directamente tu producto. Uh-huh. Sí, perfecto. Por eso entonces la tendencia es más bien ese tipo de productos sean suplementos y se evitan todo este tipo de leyendas. Sí, claro, tratar de brindar lo que nosotros le llamamos en el ámbito de alimentos etiquetas limpias, ¿no? O sea, el menor contenido de ingredientes o de aditivos, tratar de que nuestros productos sean lo más saludables posible. Uh-huh. Perfecto, muchas gracias. No, de qué, al contrario. Pues muchísimas gracias, doctora García, por su participación. La verdad es una excelente información. Esperemos que nosotros los consumidores asumamos también la responsabilidad de tomar el tiempo y la precaución de estar leyendo el etiquetado. Agradezco su participación y a los asistentes. Tenemos el tiempo ya limitado. No sé si quieran dejar alguna pregunta ahí en el chat para después respondérselas. Tenemos otros webinars enseguida. A nombre de la Secretaría de Economía, le damos las gracias por su participación y los invitamos a seguir participando. No sé, Claudia Valdés quería hacer una pregunta, pero ya tendrías un minuto nada más porque ya te estamos el tiempo encima.
Claudia. Sí, de volada, rápido. En el caso de nosotros vendemos paquetes de carne para asar. En este caso el concepto lo que queremos es vender lo que es cortes, ¿no? Cortes o salsas así, ¿no? Que en las salsas, pues ahí lo elaboramos, ¿no? La ventaja de nosotros es de que siempre los productos, en el caso de las salsas, es de que se preparan en ese momento, pues, en el día. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros lo envasamos, necesariamente tenemos que ir a Coepris, si ponemos la carne en alto vacío, tenemos que hacer todo este rollo para de estar en forma y decir, hey, ahí te va. O sea, son los productos que vendemos y es la forma en la presentación que queremos dar. Todo eso se tiene que hacer. Sí, lo que pasa es que el concepto de producto preenvasado es muy claro. O sea, si tú pesas fuera de la vista del consumidor y colocas el envase, cualquiera que este sea, lo sellas, en ese momento eres un producto preenvasado. Tendrías ahí que ajustar tu modelo de negocio a cualquiera de las primeras diapositivas que hicimos sobre punto de venta, sobre producto a granel, etcétera, para que te pudiera tu producto entrar en estos criterios y entonces hacer omisión de la NOM 051. Pero así como me lo platicas, de que ya lo pesas, lo sellas, fuera de la vista del consumidor, eres un producto preenvasado. Ok, muy bien, muy bien. Muchas gracias. No, al contrario, un gusto. Gracias. Muchas gracias nuevamente, doctora. Muchas gracias, licenciada Mónica, Vanessa, por haber participado en este webinar y a todos ustedes. Gracias por su atención. Les estaremos enviando la información por su correo electrónico y la constancia de participación. Y pues ahí dejó la doctora sus datos también de su empresa para cualquier aclaración o duda o quieran requerir sus servicios. Muchas gracias, que tengan buen día. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.